Buenas tardes, jóvenes señoritas de cuarto año medio. Bienvenidos a este encuentro virtual de educación ciudadana, siendo hoy día 9 de noviembre. eh, y pasadito a las 12 les está explicando que todavía faltan varios que se conecten, eh, pero me imagino que algunos más lo harán durante el transcurso del encuentro. Bien, hoy día vamos a hacer o vamos a explicar este encuentro en cosas bien particulares, bien puntuales. ¿Ya? Vamos a iniciar o vamos a ir finalizando más bien con el tema que habíamos comenzado hace algunas semanas atrás respecto a lo de los derechos laborales en nuestro país. Vamos a terminar con ese aspecto, con ese punto, y después de eso vamos a dar la parte final para ir explicando cuál va a ser este famoso último trabajo, última nota y cómo lo tienen que hacer. Así que esas son las dos partes de forma bastante general en que va a estar dividido este encuentro virtual. Vamos a iniciar entonces con nuestra presentación, donde lógicamente continuamos con el mismo objetivo de aprendizaje que veníamos teniendo durante las clases o los encuentros anteriores. Recordar que en el último encuentro, entre otras cosas, aparte de mencionar algunos de los conceptos importantes, hicimos una actividad donde ustedes leyeron sobre algunos de los derechos laborales eh, que tienen los trabajadores en nuestro país, ¿ya? Y ese continúa siendo el objetivo, que ustedes comprendan y valoricen estos propios derechos. Eh, bueno, mencionamos o habíamos mencionado algunas cosas como más de carácter técnico también, ¿ya? Pero ya nos vamos a cosas bien particulares y que son como aspectos muy importantes que le dan vida a esto de los derechos laborales. Ustedes están viendo acá, bueno, lo voy a ampliar un poquito. Están viendo acá que, bueno, cuando escuchen esto o vean esto de legislación laboral, evidentemente estamos refiriéndonos a las leyes del trabajo, ¿ya? Ahora, si nos preguntamos quién regula estas leyes del trabajo principalmente en nuestro país, podrían decirme, mister, el contrato de trabajo, ya, perfecto, podría ser. Pero en esencia, el documento o uno de los documentos más relevantes donde se encuentra todo lo relacionado al trabajo, en general para la gran mayoría de trabajos, es el llamado Código del Trabajo. Puede ser que ustedes alguna vez hayan escuchado a alguien de su familia, que lo hayan escuchado en alguna parte. Espérenme, hay alguien que está con el micrófono activo, ¿ya? No sé si pueden corroborar, por favor, porque no, por lo menos aquí en pantalla, no me aparece. Pero hay alguien que está con el micrófono activo. Ah, espérame un poquito, voy a colocar. Ya, creo que ahí se solucionó. Estábamos entonces en este aspecto respecto al Código del Trabajo, que es donde aparece en general toda o gran parte de lo que son las leyes laborales en nuestro país. ¿Ya? O sea, si ustedes obviamente tienen a no sé, su papá, su mamá o sus tíos, sus abuelos, en algunos casos que están trabajando y la gran mayoría de ellos se rigen bajo este Código del Trabajo. Veamos cuáles son algunos de los aspectos. Obviamente el Código del Trabajo es un librito con harto contenido, pero aquí simplemente estamos mencionando lo más destacado, lo más relevante. Por ejemplo, como primer aspecto destacado, podríamos decir que en el Código del Trabajo se hace la diferencia entre el trabajo independiente y el trabajo dependiente. Bien, recuerden que en los encuentros pasados también mencionamos estos conceptos. Y de hecho, entre otras cosas, dijimos que el trabajo independiente iba tomando fuerza eh, a nivel nacional por diversas razones. Pero el Código del Trabajo hace una diferencia evidente entre estos dos tipos de trabajo. Y esto es importante, mire, escuchen con atención. En el Código del Trabajo solamente se regulariza el trabajo dependiente, ¿ya? O sea, alguien que trabaja de forma independiente no, no aplica esto del Código del Trabajo, ¿ya? Solamente
El Código de Trabajo regula el trabajo dependiente, eso es importante que ustedes lo tengan muy claro. ¿Qué otro aspecto, qué otro punto podríamos destacar respecto a esto? Obviamente se establecen las normas sobre el contrato de trabajo. Si hay otro instrumento u otro documento que es importante para los trabajadores es el contrato, la existencia ojalá de un contrato de trabajo. Y todo lo del contrato de trabajo está regulado primero en el Código del Trabajo, ¿ya? O sea, no te pueden hacer un contrato de trabajo si es que no está regulado en el código, ¿bien? También se mencionan algunos conceptos como lo que son las jornadas laborales, qué es una remuneración, cuáles son los tipos de descanso a los que en general se debería tener acceso. Obviamente hay diferentes tipos de trabajo, ya hay trabajos que no necesariamente aplica todo esto del código, ¿ya? Pero en general para la gran mayoría de los trabajadores sí aplica este documento. Prefiero preguntarlo porque me ha pasado en otras ocasiones. ¿Sabes lo que es una remuneración? Si alguien me lo puede decir, confirmar, porque puede Es ser que como un alguien... pago, ¿no? Sí, muy bien, ¿ya? Y ahí es importante que ojalá todos lo sepan, ¿ya? El concepto, porque cuando hablamos como en términos más técnicos, más que un sueldo o más que un pago, en términos más legales podríamos decir remuneración, ¿ya? Remuneración entonces es igual a un pago, al pago que hace el empleador al trabajador. Eso es importante, por eso quería destacarlo. Bueno, todo eso aparece entonces regulado en este código. También aborda el reglamento interno de la empresa. Ustedes sabrán que cada empresa tiene su propio reglamento, dependiendo de la actividad que desarrolle, entre otras cosas. Pero eso, insisto, no puede estar fuera de lo que establece el Código del Trabajo. También se menciona cómo se le da término a un contrato laboral, se mencionan algunos aspectos sobre las capacitaciones, la subcontratación, ¿ya? Son algunos de los puntos que aparecen en este código. Y además regula contratos especiales. Bueno, voy a ejemplificarles con algunos tipos de contrato, pero yo creo que ustedes se imaginarán que no puede haber un solo contrato o un contrato estándar para todas las actividades que se desarrollan. Bien, sino que hay diferentes tipos de contratos dependiendo muchas veces de la actividad. Eh, Veamos y escuchemos entonces un poquito una información sobre el Código del Trabajo, ya que habla un poquito sobre la historia de este mismo. Acá está. Fruto de la constante lucha de grupos sociales a comienzos del siglo XX, en el año 1931 fue promulgado el primer Código del Trabajo, que tuvo como uno de sus fines reconocer la relación entre empleador y empleado, lo que era antiguamente regulado por el Código Civil. La normativa fue pionera para la época y mantuvo su estructura básica por más de 50 años. Revisamos el Código del Trabajo del año 1931 en esta sección que hemos llamado Leyes que cambiaron Chile. La presión social caracterizó el Chile de comienzos del siglo XX, con las clases media y obrera que exigían mayor regulación en materias laborales. Las protestas eran reprimidas fuertemente por la autoridad, lo que aumentaba el descontento. Ante este escenario, el Poder Legislativo promulgó una serie de leyes denominadas sociales, las que buscaban darle herramientas a los tribunales de justicia, que dictaban sentencia con el Código Civil sobre temas laborales, medidas que cimentarían el primer Código del Trabajo en Chile, promulgado el 13 de mayo de 1931. Lo que ocurre a comienzos del siglo XX es un primer esfuerzo de legislación laboral. Muchas de estas cosas antes estaban fijadas en el derecho civil, simplemente en temas contractuales. Tenemos que de 1920 a 1925 el gobierno de Arturo Alessandri Palma había promovido una agenda social bastante importante que finalmente y tras muchos esfuerzos logró ser promovida. El Código del año 31 se dicta luego de una época de bastante movimiento en lo que dice relación con el derecho al trabajo y la seguridad social. El descanso dominical, los días feriados, la silla para empleados y obreros fueron parte de las denominadas leyes sociales. Las medidas revolucionaron la época y abrieron el debate sobre la necesidad de tener un conjunto de leyes específicas en materia laboral. Cómo el derecho del trabajo va a tener un carácter más protector del trabajador, se empieza a comienzos del siglo XX una legislación laboral que, si bien va a ser incipiente, va a ser muy decisiva en las primeras 2 décadas.
Luego de las leyes sociales, el debate estuvo centrado en legislaciones que protegieran a los trabajadores en caso de enfermedades o accidentes laborales, que regularan los contratos de trabajo, permitieran la formación de sindicatos y la opción de huelga legal. Desde el año 24 en adelante sí que se promulga una cantidad importante de normas en cuanto a derecho al trabajo y también en materia de seguridad social. Normas en algunos casos que se mantuvieron vigentes por bastantes años. Y se habían planteado ya algunos intentos por ordenar o codificar en un solo cuerpo normativo. Y es así que en el gobierno del general Ibáñez del Campo finalmente se logra concretar este proyecto. De esta manera, el 6 de febrero de 1931 fue aprobado en el Congreso Nacional el primer Código del Trabajo en Chile, el que reunió en un solo texto las leyes laborales de la época y así facilitó su consulta, aplicación y cumplimiento. En este clima de problemas económicos, demandas sociales, es que surge la iniciativa de finalmente darle cabida en la legislación chilena a un código del trabajo que había sido demandado por largas décadas. A partir del año 31 existen tribunales del trabajo funcionando, se da por lo tanto una especialidad. Hay además, está regulado lo relativo al despido. Hay también una importancia al movimiento sindical o la libertad sindical que se va agudizando durante la vigencia del código del año 31. El Código Laboral de 1931 no fue modificado en 50 años. Actualmente el Poder Judicial revisa todas las materias laborales a través de sus tribunales del trabajo, los que fueron implementados con la reforma de marzo de 2008. Estos revisan cerca de 300.000 causas al año. Ok, entonces ahí conectamos, obviamente, esta información que nos entregaba un poquito sobre la historia del Código del Trabajo, con lo que también nosotros habíamos mencionado en otros momentos, respecto a que estas leyes, este código, surge después de un contexto de una problemática social bastante fuerte. Ya recuerden que a principios de 1910, década del 20, estábamos en todo este tema del desarrollo de la cuestión social, ¿ya? Y esa temática significaba que la población en sí exigía o estaba exigiendo mejores y mayores condiciones en términos laborales, ¿bien? Esa es entonces la importancia del Código del Trabajo y es relevante que ustedes conozcan que este existe en nuestro país y que ese es el principal documento eh, donde se regulan entonces las leyes de los trabajadores. Dentro del propio Código del Trabajo podemos encontrar algunas cosas más específicas, ¿ya? Por ejemplo, lo del contrato del trabajo. Yo creo que este es un documento que todos ustedes conocen, o si no conocen, al menos lo han escuchado, obviamente. Creo que ya también lo había preguntado en algún momento, y yo sé que hay varios de acá que han trabajado y que seguramente le han hecho un contrato de trabajo. Ahora es relevante que uno tenga conocimiento de cómo se compone justamente un contrato de trabajo. Eh, Ahí les puedo hablar desde una experiencia un poquito más personal. La verdad, yo no tenía mayor conocimiento cuando firmé mi primer contrato de trabajo, no tenía mayor conocimiento, no tenía eh, demasiada información respecto a cómo se debía componer un contrato de trabajo. ¿Ya? Lo ideal es que sí ustedes obviamente lo conozcan de forma previa. Bueno, ¿cómo podemos definir un contrato de trabajo? Como un acuerdo formal entre empleador y trabajador. Ustedes sabrán y se imaginarán que no podemos hacer acuerdos de palabra. O sea, de poder se puede, pero en términos legales eso no tiene demasiada validez o no tiene validez prácticamente. Para que los acuerdos tengan validez en términos legales, tienen que estar firmados en un documento. Y este documento, entonces, que se firma entre el que te da el trabajo y el trabajador, se le denomina contrato de trabajo. ¿Qué cosa está explícito en el contrato? Ustedes lo pueden ir viendo acá. Por ejemplo, la firma del empleador y del trabajador, ¿ya?
ambas partes deben firmar. Si solo firma uno y el otro no, no es válido el contrato. Así de sencillo. La duración y distribución de la jornada laboral, es decir, cuántas horas estás acordando trabajar y cómo se van a distribuir esas horas. También en el contrato del trabajo, o en el contrato de trabajo, es básico que aparezca cuál va a ser tu remuneración. Ya dijimos que remuneración se refería al sueldo, al salario, al pago. ¿Ya? ¿Cuál va a ser tu remuneración de acuerdo a la cantidad de horas que tú vas a trabajar? También en el contrato debe estar la fecha y el lugar donde se firma el contrato, ya eso es importante. Y también se mencionan otras condiciones que obviamente deben siempre estar en común acuerdo entre el empleador y el trabajador, ¿ya? Voy a ejemplificarles o voy a mostrarles de forma muy breve, ¿ya? Simplemente para que ustedes vayamos de un poquito de lo que acabamos de decir a cosas más visuales. Por ejemplo, acá hay un modelo de contrato de plazo fijo, ¿ya? Ustedes cuando tengan su contrato, bueno, dependiendo del tipo de contrato, pero debería ser algo relativamente similar a esto. Hay muchos tipos de contratos, chicos y chicas, ya hay muchos, pero nos quedamos con este que podría ser un poquito más estándar. Ya, entonces, por ejemplo, ya acá podríamos colocar donde dice en Osorno, obviamente, a 9 de noviembre, que estamos hoy día del 2020, entre la empresa, o una empresa ficticia, entre la empresa eh, televisores Álvaro, representada por Don, ya supongamos que yo soy el representante, Álvaro Wikiruca, en su calidad de, por ejemplo, dueño de la empresa, con domicilio ahí coloco mi dirección, comuna de, en adelante el empleador, y Don, y acá obviamente se colocaría el nombre del trabajador, de nacionalidad, es importante establecer eso también, nacido él, coloco la fecha, ya, entonces vamos viendo que allí se van completando lo que estábamos mencionando recién, ¿cierto? Dijimos que había que mencionar el lugar, la fecha, más abajo por acá aparece, por ejemplo, mire, el empleador se compromete a remunerar los servicios del trabajador con un sueldo mensual y allí se coloca la cantidad o el dinero que yo pagaría, y después se coloca eso en letra. Y allí sale cómo se va a pagar, ¿ya? Y por ejemplo acá, si avanzamos, dijimos que tenía que estar firmado por dos partes, ¿ya? La firma del trabajador más el RUT, y acá la firma del empleador más el RUT del empleador. Y allí aparecen algunos aspectos, como por ejemplo este tipo de contrato se rige por normas contempladas en el artículo 159, número 4 del Código del Trabajo, ¿ya? Todos los contratos eh, deben estar basados en lo que dice el Código del Trabajo, ¿ya? Ese es un modelo. Acá tenemos, por ejemplo, otro modelo de contrato de trabajo. Por ejemplo, si a alguien le interesa trabajar en la televisión, hay un contrato tipo para eso. No necesariamente tiene que ser exactamente igual, pero se entiende que hay un contrato tipo. Y en realidad se van colocando datos bastante similares. También tiene que estar la fecha, el lugar, tiene que estar la remuneración, ¿ya? Sino que va modificando en ciertos aspectos. ¿Ya? Por ejemplo, acá también hay que colocar el domicilio. Por ejemplo, acá el trabajador se compromete a desempeñar los servicios de actor o actriz para la producción, y en este caso, no sé, una novela, ya, Pacto de Sangre. En adelante, la producción que el empleador grabará y ahí se coloca, como bien se indica, el lugar o ciudad en que se presten los servicios. ¿Ya? Entonces, en el contrato debe estar establecido todo de forma bastante clara. Sin embargo, más allá de las diferencias que podamos encontrar, hay cosas en común que deben sí o sí contener, que es lo que estábamos mencionando acá, y eso es muy importante. Chicos, hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Díganme sí, no, en el chat, por último, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? No, profe. No, Ya, ok. Continuamos entonces. Vamos ya casi con lo último, y esto ya tiene una directa relación con el trabajo que van a tener que realizar y que lo vamos a explicar en un momentito más. Hay algunos derechos, bueno, ya mencionamos en la actividad pasada, mencionamos varios de los derechos, ya, pero aquí resumimos o volvemos a mencionar algunos de los que son muy importantes, ya, y derechos que obviamente tienen los trabajadores,
en cualquier empresa y que obviamente están resguardados por la Constitución y que deben ser resguardados por la Constitución y otros tipos de leyes, como el Código del Trabajo, ¿ya? Por ejemplo, está dentro de los derechos de los trabajadores, el, si lo desea, pertenecer a un sindicato, ¿ya? Un sindicato, no recuerdo si lo mencionamos, la verdad, pero lo vuelvo a decir de forma bastante general. Un sindicato es un grupo de trabajadores que lo que buscan es negociar con el empleador mejores condiciones laborales, ¿ya? Pero solo dentro de esa empresa, ya no es para todo un rubro, ¿ya? Pero ese es el objetivo en general de un sindicato. El descanso dominical. ¿Qué es esto del descanso dominical? Si alguien me lo puede decir. ¿Alguien sabe lo que es el descanso dominical? ¿O nadie lo Un sabe? día libre el domingo. Sí, muy bien. Muchas gracias, Connie. Descanso dominical, lo van a leer así, pero en definitiva se refiere a que la gran mayoría de los trabajadores goza de día libre el domingo. Ya, la gran mayoría, porque obviamente dependiendo de ciertos trabajos, no necesariamente se tiene que cumplir eso el día domingo, ¿ya? Sino que pueden ser muchas veces rotativos. Por ejemplo, en los supermercados, la gente que trabaja en los supermercados, obviamente los supermercados los domingos no cierran, entonces hay gente que tiene que trabajar esos días, ¿ya? Pero eso en definitiva se tiene que compensar. Pero esto del descanso el día domingo también está establecido como ley en general. Descanso anual. ¿Qué es esto del descanso anual? ¿Cómo lo podríamos traducir en palabras más sencillas o más comunes para nosotros? ¿Cuándo ¿Vacaciones o no? Sí, excelente, Cristian, muchas gracias. Por ahí, si alguien no lo sabía, anótelo, ya, descanso anual o vacaciones. Ya, todos los trabajadores que se rigen por un contrato de trabajo deben tener vacaciones. Bueno, eso también es variable, ya ahí hay que ir hilando un poquito más fino, pero se entiende que la gente que tiene un contrato de trabajo estable, sí o sí va a tener vacaciones. No es lo mismo, ¿por qué digo que es variable? Porque no es lo mismo cuando alguien realiza un trabajo que dura un mes o que dura un mes y medio, ahí obviamente no aplica concretamente lo de las vacaciones. Si te pagan días que podríamos entender de vacaciones, ¿ya? Pero para la gente común que tiene un trabajo estable, un contrato estable, sí o sí deben tener vacaciones. Ahora esas vacaciones van variando. En la actualidad, aproximadamente alguien sabe cuánto son las vacaciones de un trabajador común y corriente, entre comillas. ¿Alguien, no sé si tienen alguna noción? En sus familias, por ejemplo, cuando tienen vacaciones, ¿cuánto le dan de vacaciones? ¿2 semanas o no, profe? Sí, bueno, la mayoría, obviamente otros dirán no, mister, pero en mi caso a mi mamá o a mi papá le dan 3 semanas. Eso también tiene que ver con ciertas leyes porque cuando tú tienes una cierta cantidad de años en un trabajo, tú te vas ganando más días de vacaciones, lo que llaman vacaciones proporcionales, más días de vacaciones que lo que la propia ley establece en un principio, ¿ya? Pero en general se entiende 2 semanas, 15 días, ¿ya? Eso es como el periodo de vacaciones para la mayoría de los trabajadores, pero puede ir variando también dependiendo de cada caso. Pero eso es un derecho, ya que quede claro, es un derecho el tener vacaciones. El pago de las horas extras, bueno, no creo que tengamos que explicar demasiado allí. Cuando tú realizas más de lo que tu contrato o tu horario de trabajo indicaba, eso pasan a ser horas extras. Y eso debe pagarse, o les pregunto a ustedes, ¿se debe pagar igual que una hora normal o se pagará más o menos una hora extra? ¿Saben eso? ¿Lo han escuchado? Por ejemplo, alguien, ustedes deben pensar en sus más cercanos sobre todo. Cuando alguien dice, oh, es que me quedé haciendo horas extra o trabajé más, ¿les pagan más o les pagan menos? Se paga más que la hora normal. Correcto. Está establecido por ley que la hora extra se debe pagar más que una hora ordinaria, que una hora común. Ya, eso también deben tenerle claro. O sea, si ustedes en algún momento tienen un contrato de trabajo y les van a pedir que hagan horas extra, esas horas extras se deben pagar más que lo que le pagan por una hora común de trabajo. Ya, eso también es relevante que lo conozcan. Descanso en la jornada o, entre paréntesis, la colación. También debe existir un espacio y va variando también, dependiendo del trabajo, la cantidad de tiempo que se dé. Ya, por ejemplo,
no sé, hay algunos trabajos donde te pueden dar media hora, otros donde te van a dar 45 minutos, otros donde te van a dar 1 hora, ¿ya? Pero en definitiva lo que está claro es que tienen que darte un espacio para que se dé o se produzca este tema de la alimentación, ¿ya? Y el fuero maternal. ¿Alguien sabe lo que es el fuero maternal? Puede ser que lo haya vivido con su mamá, en el sentido de saber, no sé, porque tuvo un hermanito hace poco y puede ser que su mamá esté con fuero maternal. ¿Alguien lo sabe? Creo que es lo del prenatal y postnatal, ¿verdad? Sí, se aproxima bastante a eso, o sea, tiene directa relación, y más específicamente tiene que ver con el que no te pueden despedir, ¿ya? Pasando una cantidad de tiempo, ya va variando también 1 año, 2 años, obviamente a la persona que fue madre no la pueden despedir en un tiempo determinado, ¿ya? Más allá del pre y postnatal, ¿ya? Y eso también está establecido como ley. Es lo que muchas empresas tal vez, yo diría que algunas hacen, otras tal vez lo hacían sin necesariamente tener esto, obviamente esperar que una mujer que tuvo su hijo vuelva y se le despide. Bueno, no, actualmente no es así, o sea, una mujer que tuvo su hijo vuelve a su trabajo y no puede pasar aproximadamente un tiempo de 1 año, 2 años, donde no la pueden despedir, ¿ya? A eso es el fuero maternal. Y como se menciona acá, todos estos derechos, todo esto que es muy importante porque parece básico, chicos, pero no siempre ha sido así, no siempre ha existido. Y eso tiene que ver mucho con estas luchas de reivindicaciones del movimiento obrero que se da a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya entre 1890, 1900, 1910, ya todos los movimientos obreros que van apareciendo en esa época luchan en definitiva por tener esto que hoy día para nosotros parece tan común. ¿Bien? Para darles otro ejemplo, hay algunas cosas tan básicas como la ley de la silla, insisto, o sea, para uno que nació ya con esto es como obvio que existe, pero no siempre ha sido tan obvio. Entonces, observemos ahora una pequeña reseña a esta ley llamada ley de la silla, ¿ya? Así que comparto inmediatamente con ustedes. Es bastante breve. Fruto de la constante lucha de grupos sociales a comienzos del siglo XX, en el año 1900... No, espérenme, este es eso era lo del Código del Trabajo. Ahora sí, este de acá es la ley de la silla. Continuamos con nuestra sección que hemos llamado Leyes que cambiaron Chile. Uno de los primeros logros del movimiento obrero del siglo XX fue la llamada Ley de la Silla. La normativa promulgada durante el gobierno de Ramón Barros Luco tiene 100 años de vigencia y garantizó el descanso en una silla para los trabajadores. Hace 8 años Alicia es empleada en esta tienda de lámparas ubicada en el centro de Santiago. Trabaja 10 horas diarias, por lo que le corresponde tener una silla para descansar. Porque no podemos estar todo el día parados. Tenemos derecho a sentarnos un ratito. En la actualidad sigue teniendo relevancia, puesto que es una norma que se aplica netamente en el ámbito de los establecimientos comerciales, estos a tienda, bazar. Tiene que tener un número suficiente de sillas o asientos que debe ser proveído por el empleador. La Ley 2951 fue promulgada en 1915 durante el gobierno de Ramón Barros Luco y establece que las tiendas comerciales deben tener un número determinado de sillas para sus trabajadores y dicta multas por el no cumplimiento de la normativa. Desde su promulgación hace 100 años no ha sufrido modificaciones. Y hasta el día de hoy, si uno revisa la redacción de la ley, se mantiene más o menos en los mismos términos.
La ley de las sillas se promulga en una época en la que los tribunales no contaban con herramientas que garantizaran la seguridad y protección de los trabajadores, los que debían negociar directamente con los empleadores sus condiciones laborales. El descontento social se manifestó en las calles, pese a la dura represión contra los obreros, como la matanza de la escuela Santa María de Iquique. La ley de la silla va a ser dentro de las primeras leyes laborales que apuntan, por un lado, a revertir la desigualdad, a establecer cierta protección hacia el trabajo y por otro también a contener el conflicto social. Tiene más bien un sentido simbólico porque se instala como un ejemplo de una mínima protección social frente a condiciones de trabajo opresivas. La ley de la silla fue una de las primeras legislaciones que integró el primer Código del Trabajo de 1931. La normativa también establecía el derecho de 1 hora y media de receso para almorzar y multas para el empleador que no lo cumpliera, la que era cercana a los 50 pesos de la época. Van a pasar 10 años hasta que no se incorpore un conjunto de leyes a mitad de la década del 20 que son más sistemáticas en materia de protección de la salud y la vida de los trabajadores en Chile. Se puede ser visto también como una conquista de los trabajadores, porque es la movilización social la que fuerza el nacimiento del derecho del trabajo, que es un derecho especial hacia los trabajadores, que es una discriminación positiva hacia el trabajo. En la actualidad, la ley sigue vigente para todos los trabajadores que ejerzan labores en establecimientos comerciales. La Dirección del Trabajo sigue fiscalizando y cursando infracciones al artículo 193 del Código del Trabajo. Las multas van de 1 a 20 UTM. Hemos sancionado sobre 100 multas en estos últimos años respecto de esta materia en particular. La ley de la silla es una legislación que fue pionera para el reconocimiento de los derechos de los trabajadores en la justicia chilena y que sigue vigente. Ahí entonces escuchábamos la importancia de esta llamada ley de la silla y ustedes ven, o sea, desde la época del 20, estamos hablando de esa década donde surge esta ley y que se mantiene hasta el día de hoy prácticamente intacta, ya debido a la importancia que tiene. Y así, muchas de estas leyes que hemos ido conversando, obviamente han ido avanzando a través de nuestra historia. Y ya esto es lo último para finalizar, con respecto por lo menos a lo que es la temática en sí de los derechos laborales y su importancia. Hay distintos organismos que son los encargados de velar porque se cumpla todo esto, ¿ya? O sea, no basta con que exista. O sea, puede existir el Código del Trabajo, puede haber un contrato de trabajo, pero ¿qué pasa si eso no se respeta? Esa es la pregunta. ¿A quién acudimos? ¿A dónde vamos? Bueno, ahí aparece principalmente la llamada inspección del trabajo. Yo creo que también ustedes alguna vez han escuchado hablar a alguien de su familia, seguramente hablar de eso, de la inspección del trabajo. Ese es el principal organismo en nuestro país que se encarga de velar por el cumplimiento de todo esto. Ya de todo lo que mencionamos recién, es esta llamada inspección del trabajo la que va fiscalizando. Ya, o sea, la inspección del trabajo va a las distintas empresas para ver, por ejemplo, que los trabajadores tengan sus contratos al día, para ver que estén pagados el tema de las cotizaciones, para ver que se esté cumpliendo las distintas leyes que sí o sí deben establecerse en las empresas, ¿ya? Y si no se cumple, obviamente se les establecen multas para las empresas, ¿ya? Por eso las empresas deben cumplir en general cumplen con esto. Y aparte de la inspección del trabajo, podríamos sumar aquí el tema de los juzgados de trabajo, ¿ya? O los tribunales de trabajo. Ustedes lo escucharon delante en el video cuando se hablaba del código. Hasta hace un par de años atrás, en Chile se creó estos llamados tribunales o juzgados del trabajo, donde casos que son más complicados, por ejemplo, no hay un acuerdo entre que el empleador despidió a un trabajador y no hay acuerdo, o se cree que allí no se respetó el contrato, se puede terminar llegando a estas instancias, y ahí son estas instancias las que definen cuál es el caso,
si es que el trabajador debe volver a este lugar, si es que se le debe pagar alguna indemnización, etc. ¿Ya? Pero es importante entonces que conozcan esto. La Inspección del Trabajo y los juzgados de trabajo son en Chile los principales organismos de fiscalizar y de velar que se cumplan las leyes del trabajo. Lo segundo que aparece mencionado acá es el tema de la previsión social. Yo creo que también ustedes conocen o han escuchado sobre esto. ¿Por qué? Porque es uno de los temas que más se ha hablado en los últimos años en nuestro país y tiene que ver netamente con el cómo las personas que trabajan durante toda su vida, qué va a pasar cuando lleguen a una edad donde no pueden trabajar, ¿ya? Por eso se llama previsión social, o sea, pensando también un poquito en el futuro, y pensando efectivamente cuando la persona ya llega concretamente al fin de su vida laboral y comienza esta llamada jubilación. Y en este caso hay distintas fórmulas para esto, pero en Chile los que controlan este sistema de previsión social o está establecido principalmente a través de las llamadas AFP, que son la Asociación de Fondos de Pensiones, o sea, en definitiva son las distintas, los distintos organismos, las distintas AFP. En base a eso se establece la previsión social en nuestro país y es un sistema de capitalización individual, que ustedes entenderán que si es individual, ¿quién es la principal persona que aporta a la jubilación de cada trabajador? Si alguien me lo puede decir. Lo mismo. Uno mismo, en definitiva. ¿Qué les parece eso a ustedes? ¿Creen que eso debería modificarse? ¿Creen que debe ser así? No sé, primero dejo la opción a ver si alguien de forma voluntaria quiere opinar. ¿Qué les parece ese sistema de capitalización individual? ¿Están de acuerdo o no? No hay opiniones de forma voluntaria, entonces voy a preguntarle de forma obligatoria a ver, la Connie Vargas. Connie, cuéntame tú, ¿qué te parece ese sistema? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que deberían haber otros actores en este sistema de previsión social? Es que yo creo que la capitalización individual, eso es que uno mismo va juntando su plata, ¿verdad? Sí, correcto. Yo creo que eso está bien, pero el problema está en cómo lo administra la AFP, que prácticamente juegan con la plata de las personas, así que yo creo que ese es el problema. Ya, ok. ¿Crees que, o alguien cree que debería, no sé, alguien más aportar? Porque en este caso se entiende que aporta el trabajador, principalmente para su pensión. Ese es el punto. El trabajador se le descuenta mensualmente un porcentaje, que en Chile es el 10%, ya el 10% de un sueldo, de una remuneración, eso es lo que se descuenta y eso es lo que va a la AFP. ¿Qué otros actores creen ustedes que deberían participar de este sistema, aparte del trabajador? A ver, le voy a preguntar a la Javiera Aros. Javiera, ¿tú crees que solo el trabajador o quién más crees que debería aportar al sistema de previsión social de nuestro país? No sé, profe. Yo sabía que me iba a preguntar a mí, lo estaba pensando, pero en realidad no se me ocurre nadie. Pero pensemos, ¿quién más podría ser? O sea, piénsalo por mientras, si se te ocurre, lo dices, pero ¿quién más podría aportar a la capitalización individual? ¿Qué otras partes componen a nuestra sociedad? Vamos, yo sé que alguien lo debe Profe, tener. el Estado debería aportar. Ya, muy bien, creo que fue Mayra. Yo iba a decir eso, que uno trabaja para el Estado prácticamente para que, no sé, pues, si uno trabaja en una empresa, trabaja para que la economía del país esté bien. Ya, ¿Y muy bien. uno trabaja para el país? Sí, Mayra, Profe, bueno. y la gente que gana como mucha plata, así como, no sé, pues empresas grandes, que tengan, ¿cómo se llama esto de...? Ay, se me olvidó el nombre, es como... Excedente. ¿Paga una renta? ¿Ya? O en este caso, Eso. muy bien, muchas gracias también, Javiera. Entonces, miren, entre lo que dice Mayra y lo que dice Javiera, más lo que ya conocemos, podría tal vez hacerse un mejor sistema. Aquí ya va a depender mucho de lo que cada uno proponga y de lo que cada uno quiera, pero ya esta es una opinión un poquito más personal, que quede claro. Creo que es importante que no solo una persona aporte a su pensión,
sino que el Estado efectivamente debe hacerse partícipe aportando un porcentaje extra y el empleador. Ahí hay harta discusión, porque obviamente Javiera, por ejemplo, mencionaba las empresas más grandes. Las empresas más grandes yo creo que no tendrían mayores dificultades en aportar un porcentaje a la previsión de sus trabajadores, ¿ya? Pero ¿qué pasa con las empresas más pequeñas? Esa es la discusión. Pero lo que está claro es que con un 10% de cotización no basta para las pensiones. Ustedes lo conversábamos el año pasado, lo conversamos alguna vez en segundo medio. Las pensiones en Chile no son para nada buenas, por el contrario, y eso tiene que ver con el tipo de trabajo, los tipos de sueldo, y aparte con el 10% de cotización que no es suficiente. De hecho, ahora hay una discusión, y el gobierno está ingresando en este tema en discusión, donde se establece que, si no me equivoco, un aporte que en vez del 10 sea un 16%, un 3% más que aporte el Estado y un 3% que aporte el empleador, ¿ya? Y que el trabajador obviamente siga aportando el 10%. Pero hay mucho para discutir en ese punto. Pero es importante que ustedes también tengan conocimiento de que esto de las pensiones obviamente está ligado al tema del trabajo. ¿Bien? Y esto simplemente... ¿Sí? Escucho. Por ejemplo, igual las empresas más grandes pagan impuestos. ¿Qué pasa con Sí. esos impuestos? Porque, por ejemplo, mi abuelo, que es trabajador independiente ¿Mm? de una empresa agrícola, ¿Mm? y él tiene que siempre pagar impuestos. Sí. Mira, con esos impuestos en general, bueno, los impuestos en Chile y prácticamente en cualquier parte del mundo se utilizan para la construcción de distintas obras públicas, ¿ya? Es decir, cuando vemos hospitales, cuando vemos escuelas nuevas, cuando vemos carreteras o cosas, todo lo público que es nuevo, en general eso se hizo con ese dinero de los impuestos, ¿ya? Para eso se utilizan los impuestos, para financiar programas, por ejemplo, para la vivienda, entre otras cosas. De hecho, todos pagamos impuestos, ahí Seba lo está escribiendo, según yo, todos pagamos impuestos, en definitiva, todos pagamos impuestos. Obviamente ahora va a variar dependiendo del tipo de impuesto, pero sabemos que cuando vamos al súper por distintos productos, nosotros estamos pagando impuestos. O sea, aparte del valor real, nosotros pagamos un impuesto, y ese impuesto va al Estado, y el Estado después es el que distribuye qué hace con ese impuesto. Si lo gasta en educación, si lo gasta en salud, si lo gasta en pensiones, etc. Ese es el orden que el Estado tiene que ir buscando. Pero en definitiva sí, todos pagamos impuestos. Ahora va a variar, repito, dependiendo de cada caso. Finalizaba con el tema de que hay un organismo internacional que es la OIT, Organismo Internacional del Trabajo, que obviamente también busca resguardar que en los distintos países se cumpla, existe un cumplimiento de los derechos laborales. ¿Bien? Esa es la OIT. A ver, Valentina dice, Mr. Chile paga más impuestos que Argentina o Perú. Mira, la verdad, Valentina, no podría darte una respuesta 100%, con 100% de seguridad, pero a priori te diría que sí. Ya habría que buscar un poquito más de información, pero a priori te diría que sí, porque la cantidad de impuestos, sobre todo en los impuestos sencillos, por ejemplo, este tema del IVA, te diría que es bastante alto en comparación a los otros países latinoamericanos. Pero habría que buscar un poquito más respecto a ese punto. Bien, ¿alguna duda o consulta respecto a esto que hemos conversado? ¿Alguna duda o consulta respecto a esto? ¿Queda claro? ¿No queda claro? Profe, Ojalá... tengo una ¿Sí? pregunta. Escucho. Con el tema, por ejemplo, de que el Estado aporte a las pensiones, ¿eso en nuestra legislación actual no se traduciría en un aumento a los impuestos al contribuyente? Bueno, muy buena pregunta, Gabriel, y de hecho eso está dentro de la discusión actual, porque que el Estado, obviamente si el Estado gasta más, en definitiva significa que el Estado tiene que recaudar más. Ahora, ¿cómo recauda más? Ese es el punto, y eso es lo que se discute. Por ejemplo, hasta el día de hoy se habla de este impuesto a los súper ricos. O sea, que los que tienen más paguen más impuestos, ni de esa forma que el ciudadano común y corriente no pague más impuestos para financiar esto. Entonces, eso es lo que se discute hoy en día. Se busca la fórmula para saber si el Estado va a gastar más, cómo va a recaudar más, a quién le va a cobrar más. Ese es el dilema. ¿Sí, Gabriel? Profe, por ejemplo, a mi parecer el Estado no debería recaudar más o tener más
quitar más plata a las personas, no debería cobrar más impuestos, sino que debería regular y gastarlos más sabiamente. Porque igual, ¿cuántos millones se pierden por... O sea, por ejemplo, mientras más impuestos tenga un Estado, más plata maneje, el Estado se hace más corrupto y más propenso a que se pierda la plata. Así que con nuestro país actual, con nuestra clase política, no veo que sea una solución darle más plata a ellos, sino que administrarla y ver que todo sea más transparente. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que mencionas, Gabriel, porque efectivamente, claro, a priori uno podría decir, si el Estado recauda más, debería tener más para gastar en cosas importantes como las pensiones, pero lo que tú dices es un punto bien claro y bien clave, porque ¿qué pasa si los que están a cargo de distribuir estos recursos no lo hacen de la forma adecuada? Y lo hemos visto, o sea, ni siquiera ya es un tema de percepción solamente, sino que hay mucha evidencia y hemos conocido muchos casos donde la corrupción obviamente ha primado por sobre el sentido o el bien común. Y en este caso el tema del Estado y de quién maneja ese Estado también va a tener mucha influencia con lo que tú mencionas. Así que también es un buen punto y está dentro de lo que hay que discutir. Y yo creo que todas esas cosas obviamente van a venir en la discusión, por ejemplo, de esta nueva constitución que se va a hacer, qué mecanismos se van a establecer para prevenir esto, para evitar esto. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta, duda o consulta. ¿No? Ahora que menciona lo de la Constitución, si por ejemplo la Constitución dista mucho de la del 80, ¿se van a tener que después modificar los códigos, por ejemplo, del trabajo, el código penal o los demás códigos? Sí, o sea, eso es un punto bien importante también porque, claro, efectivamente las leyes deben estar en base a la Constitución, ¿ya? O sea, la Constitución ahora no se va a hacer en base necesariamente a las leyes existentes. Y como tú indicabas, una serie de leyes van a tener que modificarse si es que hay algunos puntos donde no coincidan con lo que la Constitución dice. Bien, ¿alguna otra duda, consulta? Si no, para ir explicando ya cuál va a ser el último trabajo. Bueno, pasó bastante rápido, nos quedan 10 minutitos, pero quiero dejarles explicado qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Ustedes pueden ver acá, yo ya se los había adelantado también, pero el trabajo principal es desarrollar una infografía sobre los derechos laborales. Entonces, para ello hay que saber algunas cosas bien importantes, como por ejemplo, qué es una infografía. Yo creo que ustedes han trabajado sobre qué es una infografía o han trabajado infografías alguna vez, pero prefiero hacerlo y que después no digan, es que el míster no nos dijo cómo había que hacer esto, ¿ya? Entonces, vamos a explicar rápidamente cómo se hace una infografía o cómo debe hacerse una infografía, para que ustedes sepan y tengan las herramientas para poder obtener primero una buena calificación y obviamente poder graficar lo que aprendieron a través de esta actividad. El objetivo es que a través de la infografía ustedes puedan retratar todo esto de los derechos laborales y de los derechos laborales más importantes. Y voy a mostrarles un breve videíto respecto a qué es una infografía. Primero, ¿ya? Espérenme un poquito, voy a compartir. Esto es acá. ¿Qué es, para qué es y cómo empezar una infografía? Según la RAE, la infografía es la técnica de elaboración de imágenes mediante un ordenador. Sin embargo, estas son mucho más que eso. Se usan para entender, relacionar o estructurar información de forma clara, sencilla, gráfica y dinámica, para acelerar la comprensión y asimilación de sus contenidos y así llegar a más personas. Por tanto, resultan útiles para comunicar conceptos complejos que de otra forma serían monótonos y difíciles de entender. También se usan para visualizar datos, sintetizar cantidades muy grandes de información, comprender procesos, como un gancho para atraer la atención de las personas o como comunicación efectiva e inmediata, entre otras cosas. Para hacerlas, hay diferentes elementos representativos que se pueden utilizar, como son ilustraciones, mapas, iconos o pictogramas, fotografías, gráficos lineales, organizacionales, gráficos de torta, de barras, etc. A su vez, pueden ser dinámicas, animadas o interactivas, o algunas pueden ser fijas para usarlas en medios impresos y web.
¿Cómo empezar a hacer una infografía? Lo primero es identificar un tema, hacer la correspondiente investigación y definir así qué es lo que se quiere mostrar. Después hay que empezar a hacer los bocetos que determinen la estructura, el tamaño y los elementos que nuestra infografía va a tener. Cuando ya se haya determinado claramente qué es lo que se quiere, podemos empezar a construirla. Es muy importante que al final se mencionen las fuentes de donde se sacó la información o citar al correspondiente autor. No olvides leer los términos y condiciones de los sitios de origen. Creo que en ese video de 1 minuto y algo queda bastante claro, primero, cuál es el objetivo de una infografía, y segundo, cómo pueden ustedes ir construyendo su infografía, ¿ya? Allí les acabo de dejar en el chat el link del video, por si acaso, si alguien lo quiere ver de nuevo o cuando esté haciendo su infografía puede ir apoyándose en lo mismo. Y ahora les voy a explicar entonces un poquito de forma más específica qué es lo que yo quiero que ustedes expongan en su infografía. Volvemos acá. Bien, entonces acá tenemos actividad evaluativa. Dice, debes elaborar una infografía que represente lo visto en esta unidad, todo lo relacionado a los derechos laborales, ¿ya? Y esta infografía, debe ser elaborada en el programa y o página Canva. Miren, esto yo les recomiendo usar Canva. No sé si yo creo que la mayoría conoce Canva, ¿ya? O si no, también lo muestro ahora y ustedes van a entender de forma muy sencilla cómo se utiliza. Pero si alguien tiene algún programa especial para hacer infografía o la quiere hacer de otra forma, también lo puede hacer. Pero yo les recomiendo Canva porque Canva les da todas las herramientas para hacerlo de forma mucho más fácil, ¿ya? Voy a explicar al tiro qué es lo que es Canva, que es una página o una aplicación de internet que nos da distintas opciones para elaborar algunos documentos. Tienes como plazo máximo de entrega hasta el día miércoles 25 y deben enviar su infografía a mi correo. Miren, miércoles 25, ¿qué significa eso? Que nosotros nos queda, aparte de esta clase, vamos a tener clase hasta el día 23, ¿ya? Toda la clase del día 23 van a tener para hacer su infografía, ¿ya? Que quede claro, o sea, si alguien la quiere empezar a hacer ahora, puede hacerlo, pero que quede claro que el día 23, o sea, el próximo encuentro van a tener todo ese encuentro para ir haciendo su infografía, para ir preguntándome, mister, ¿qué puedo agregar acá? ¿O esto estará bien? ¿O estará bien mi infografía? ¿Qué puedo corregir? ¿Ya? Porque obviamente a mí me interesa que hagan una infografía con lo que yo quiero observar. Ahora, Seba dice, ¿de cuántos eran los grupos? Vamos a dejarlo máximo 3 personas, ya, no más que eso, porque es una infografía bastante sencilla, así que grupos de 4 o 5 no me parece. De hecho, yo creo que lo ideal sería en pareja, si es que, pero grupos máximo 3, ¿ya? Es que 4 es mucho, 4 para hacer una infografía, pensando en que van a trabajar de forma remota, es complicado, ¿ya? Hasta allí entonces, bueno, ahora les voy a mostrar brevemente en estos últimos 5 minutos qué es esto de Canva, pero hasta allí, ¿alguna duda de la actividad? En definitiva, ustedes en su infografía van a tener que plasmar, por ejemplo, la importancia de alguna de las leyes laborales, o, por ejemplo, hablábamos delante de la ley de la silla. En su infografía podrían mencionar qué es la ley de la silla, acompañarlas de imágenes, de información bastante resumida, bastante colorida, ¿ya? Una infografía, en definitiva, lo que uno quiere cuando observa la infografía es entender un tema, pero de forma bien simple, ¿ya? Pero con información obviamente importante. ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Ya, entonces les voy a mostrar esto de Canva. Si no tienen una cuenta de Canva, les sugiero primero esto, vayan a la página, colocan, a ver, espérenme, voy a dejar de compartir acá y lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Vamos a Google, vamos a Chrome. Ya, ustedes por ejemplo acá entran a Google, colocan Canva español. Ya, y obviamente donde dice canva.com sabemos que es la página de Canva en español. Presionamos la página de Canva. En este caso a mí me parece que me va a llevar directo a mi cuenta porque ya la tenía abierta.
A ver, esperemos un poquito. Hay distintas formas para tener una cuenta de Canva. Les puede pedir que creen su propia cuenta o también les pueden acceder con alguna cuenta Google. Bueno, en este caso nos está ofreciendo como algo más premium. Obviamente no lo vamos a hacer. Sí, por ejemplo acá ya entró a mi cuenta, ¿ya? Y bueno, le voy a colocar acá a traducir al español para que veamos claramente. Ya, ahí tradujo al español. Entonces, por ejemplo, acá, una vez que ustedes creen su cuenta, les va a aparecer algo similar a esto. Y yo acá, por ejemplo, voy a colocar infografía. Infografía. Ya, y obviamente presiono donde dice infografía y me lleva a lo siguiente, miren. Me lleva a una serie de modelos de infografía que pueden trabajar, ¿ya? Son muchos tipos de modelos. Miren, acá, por ejemplo, vemos el mapa de Sudamérica, vemos otras infografías que aparecen cuadritos y que van acompañados de imágenes, vemos infografías que están mencionadas por puntos, pero siempre acompañadas de imágenes. Entonces aquí tienen una variedad de infografías para trabajar. Por ejemplo, quedémonos con esta, ya, supongamos que voy a trabajar sobre esa. No sé si les cambió de pestaña. Está cargando la pestaña y va a aparecer la infografía que pinché. O no sé si se quedó en la página anterior. Sí, mister, ahí apareció. Ya, ahí apareció, ¿ven? Entonces, por ejemplo, allí me apareció, supongamos que ese es el modelo con el que yo quiero trabajar. Ustedes ahí ya lo tienen prácticamente el modelo hecho, sino que simplemente lo que van a tener que ir haciendo es modificando los títulos, modificando las imágenes, modificando la información de acuerdo a lo que van a utilizar. Entonces, por eso yo les recomiendo esta página, porque en esta página ya los modelos los tienen hechos, sino que simplemente tienen que ir creando o colocando la información, pero los modelos los tienen hechos. Pero no es necesario, no es obligatorio que lo hagan acá. Si lo quieren hacer de otra forma o tienen otro programa, repito, para hacerlo, también lo pueden utilizar. ¿Ya? Entonces, esa es la página Canva, ¿ya? Pueden crearse su cuenta y pueden comenzar a probar respecto a cómo utilizarla. También pueden apoyarse en algún tutorial para que les vaya ayudando en cosas más sencillas, pero no es para nada complicado, ¿ya? O sea, es bastante intuitivo la utilización de la página. De hecho, también está para descargar en el teléfono. La próxima clase, en todo caso, me comprometo a explicarlo tal vez nuevamente, ¿ya? Nuevamente, de forma más sencilla, más rápida, y decirle ya, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que utilizar, y van a tener todo el encuentro, toda la clase para hacer y para trabajar. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? Hablen ahora. No, profe, pero gracias por mostrar la cosa. Vale, Oka, vale, vale, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna acotación, duda o consulta respecto a la actividad? Miren, chiquillos, es una actividad muy sencilla. Ya creo que también se los había comentado en el encuentro pasado, pero bueno, yo les envié ya la rúbrica de esta infografía. Si ustedes revisan en el documento que les envié de Educación Ciudadana, allí al final aparece rúbrica para evaluar una infografía, y ahí aparecen todos los puntos que debe contener su infografía, ¿ya? Así que también revísela. También la voy a mostrar en el siguiente encuentro. Pero es una actividad muy sencilla. De hecho, en principio les comentaba que yo había pensado en que aparte de la infografía me hagan un video explicativo con alguna de las leyes laborales, pero para que ustedes tengan menos trabajo, simplemente quité la actividad y me voy a enfocar en que hagan ojalá una linda infografía con buenas imágenes, con buen contenido. ¿No hay más dudas entonces? ¿No hay más consultas? ¿No? El silencio otorga, así que asumo que no. Bien, damos por finalizado entonces este encuentro virtual. Muchas gracias a todos por su asistencia, que tengan una muy buena tarde y nos estamos encontrando próximamente. Recuerden, el próximo encuentro van a tener todo el encuentro para hacer su infografía. ¿Ya? Eso, que estén bien, adiós, cuídense.